Muy bien, me encantó. Creo que es joven el año, pero creo que sí es mi película favorita en lo que va de este año. Ok. Ryan Coogler, desde Creed soy su fan, eh, y repite mucho del equipo. Digo, la estrella es Michael B. Jordan. El músico, no pienso ni intentar decir su nombre porque nunca me sale, pero es el que hizo el tema del Mandalorian. Ok. Entonces, es el que hizo la música en la de Black Panther, que es también de este equipo de Jordan y Kugler. Entonces, se nota, a nivel producción, se nota que ya está un equipo armado, que todos saben qué tienen que hacer. Se nota que esto es una historia muy personal del director, pero no es, te voy a contar cómo era mi vida en la colonia Roma o que Sí. veía yo de niño como Iñárritu o cuando vivía en Belfast como este, Branagh. ah, exacto, Kenneth Branagh. Él más bien es, te voy a contar la historia, una historia sobre mi pueblo, mi raza, pero no te voy a querer adoctrinar, no voy a caer en lugares comunes de que sufrimos y nos va mal y pobrecitos de nosotros. Al contrario, es una historia de, bueno, es que aparte es increíble la película porque empieza, Michael B. Jordan interpreta a unos gemelos que están regresando, estábamos en el 32, si no mal recuerdo. Ujú. Estuvieron en la Primera Guerra Mundial, fueron gángsters en Chicago. De hecho, ellos vienen regresando de Chicago a su pueblo natal, que es en el sur, y traen todo el dinero que juntaron durante sus aventuras porque su sueño es abrir una cantina para negros y donde no los puedan segregar, nada por el estilo. Recordemos que en los 30 todavía existían las leyes de Jim Crow en el sur de Estados Unidos, que básicamente es todas las leyes que permitían la segregación. Y entonces ellos llegan y van a recoger a su primo pequeño, que cuando ellos se fueron era un niño y ahora ya es un joven adolescente, por mucho tendrá 20 años, y ellos se sorprenden al ver que a ese niño que dejaron ahora es todo un gran guitarrista de blues. Entonces, pues obviamente si vas a tener una cantina, un salón, porque no es exactamente una cantina, es como un salón. Es un poco la cantina de Volver al Futuro 3, pero Ok. obviamente ya no tan viejo al oeste, viejo oeste, sino ya más en los 30, insisto. Y durante esto, pues vemos por qué se fueron. Que uno se fue porque murió su bebé y entonces como que eso lo quebró. El otro estaba enamorado de una mujer blanca, que es esta Hailey Steinfeld. Y entonces, pues obviamente no era una buena época para parejas interraciales. Entonces nos va hablando de todo esto el director, pero también nos habla de los inmigrantes irlandeses, que son los vampiros, y te cuenta un montón de cosas, pero todo está tan bien tejido, tiene eh, es una película que también habla mucho del folclore y lo importante que es esto para un pueblo. No importa de dónde seas, porque la música, y eso es una cosa muy padre, la música es lo que hace que uno se una, uno se hermane, no importa a veces ni siquiera la raza, porque la música se transmite. Y aquí le dan un poder a la música en el aspecto de que hay músicos tocados. Mencionan, en Grecia se les conocía de tal forma, no recuerdo en qué otra cultura mencionan y terminan, y en África se les conocía de tal forma. Y esta música es la que sana, la que nos une, pero también es tan hermosa que de repente puede atraer demonios. Y es en esta noche de inauguración que el primo está tocando y lo hace tan increíble que unos vampiros que van pasando, obviamente demonios, escuchan y pues se quieren robar al chavito porque quieren ese poder para ellos. Y entonces de repente esta película que nos hablaba de gangsters, que nos hablaba de segregación racial, de repente es como del crepúsculo al amanecer, pero no cae en esos excesos porque no le interesa al director, la maneja por otro lado y de repente tiene un momento a la Bastardo sin Gloria, pero también tiene un momentito como La Cosa de John Carpenter y están tan bien metidos todo esto, lo combina de manera también las actuaciones de todos, así salga un segundito quien sea, todo funciona de maravilla y aparte la película tiene un epílogo que está genial. eh,
eso creo que sí es bien importante. Cuando vayan a verla, dura un poquito más de 2 horas, pero la verdad es que no se siente. Está tan bien contada, la música te envuelve en todo momento, entonces estás fascinado con todo lo que estás viendo. Visualmente también es increíble la película. Y acaba, se va a negros, no se vayan de inmediato porque sale uno o dos créditos y está un epílogo. Y el epílogo es muy hermoso, o sea, realmente es una escena muy emocional, funciona muy padre. Y si te quedas hasta que acaban los créditos, hay una escena que esa sí no está necesaria, pero está bonita. Esa sí es como, mira, había que llenar tantito, puedes quedarte y escuchar un poquito más de la música, que insisto, está genial, pero al final del día sí es digamos, una historia de folclore, pero de esas que se contaban en las fogatas, en las culturas antiguas, pero hecho película, y está armada de una manera increíble. Y aparte, es un poco triste que en Estados Unidos le están tirando un poquito, curiosamente, no tanto por los temas que maneja, sino porque tienen mucho miedo de que sea un éxito. Coogler, al ser un gran director, logró, y aprovechándose de que Warner ahorita no tiene a alguien como Nolan, que era su director de cabecera y el que les hacía ganar premios cuando se pelean por Tenet, que él se va, se quedaron como con este hueco, contratan a Coogler y él le saca un gran deal que es en 25 años todos los derechos de la película regresan a mí, soy el dueño de mi película y yo puedo hacer con ella lo que yo quiera en 25 años. Entonces muchos estudios estaban como, o más bien todos estaban con el Jesús en la boca de por qué le firmaron algo así a este hombre que sí es un gran director, pero ¿por qué lo hacen? Porque ahora todos los directores de renombre nos van a pedir un trato así. Y entonces le han estado tirando como, uy, pues apenas si logró 50 millones en su primer fin de semana. Sí, no importa porque costó 90, entonces obviamente va a recuperar, pero sí le están tirando en el aspecto de que parezca que no fue un éxito para ellos poder volver a negociar. Entonces, hasta por molestar al status quo, vayan a verla. Insisto, van a salir fascinados. Porque, insisto, no es una película que te esté sermoneando. Creo que eso es lo mejor de todo. Él solamente te está contando una historia. Puedes ver algo tan sencillo y divertido como del crepúsculo al amanecer, pero en el sur de Estados Unidos, hasta todos los temas que estuve comentando ahorita. ¿Cómo la viste tú, Carlos? A mí también me gustó muchísimo. Yo había tenido la experiencia de, primero fui, cuando vinieron a México, tuve oportunidad de ir a la masterclass o el Q&A que dio Ryan Coogler, entonces él estuvo platicando mucho sobre su inspiración, cómo realizó la película, qué quería decir con todo esto, cómo conectaba con sus raíces, con sus antecedentes. Luego fui propiamente al fan event donde nos compartieron 20 minutitos y que además fueron, a veces en estos fan events te dan oportunidad de ver el primer acto, a veces te dan como una edición de parte de la película, ¿no? Y en este caso nos dieron una edición de el primer acto y un pedacito ya con miras al segundo acto, ¿no? Ya que viene la complicación, ya que se están apareciendo por ahí estos vampiros, ¿no? Y que además, ya después, habiendo visto la película y habiendo pues hecho como mucha reflexión sobre varias de las cosas que estabas mencionando, ¿no? Porque yo también vi la película y ya iba con una cierta idea, pero el tráiler en realidad no te dice tanto, porque creo que también no es una película tan fácil de vender, o sea, de comercialmente decirnos de qué trata, creo que es muy retador hacerlo y creo que lo hicieron muy bien, ¿no? Porque eso nos demuestra lo bien que le fue a esta película el primer fin de semana, que tiene que ver con todo lo que tú dices. Vaya, la película, aunque le hagan como le hagan, yo creo que va a convertirse en un éxito sin duda alguna. Digo, sí va a tener un poco o un mucho de competencia, porque la próxima semana ya viene Thunderbolts, que pues todo parece indicar que pues va a ser también un exitazo, pero ya ahora mismo lo que Pecadores está haciendo como una película que no es una propiedad intelectual que ya existía, que no proviene de una adaptación de ningún otro medio, no es una historia de superhéroes, pero que tiene un presupuesto de 90 millones de dólares, que no es poca cosa para algo así,
que consiguió este contrato que tú mencionabas para Ryan Coogler, pues vaya, ya por todo eso es histórico, tiene súper buenas evaluaciones de la crítica, del público. Yo tenía un poco de miedo de cuál iba a ser la reacción del público, porque dije, no sé si a todo el mundo le va a acabar encantando una historia así, porque además también sabemos que de repente estas películas que como que representan a un grupo racial en específico, a veces no son tan accesibles de forma internacional. Ya sabes, aunque hemos tenido Black Panther antes, o Locamente Ricos, o bueno, Crazy Rich Asians, que demostraron que sí es posible cuando la historia es buena y conecta, tenía yo mi duda ahí. Y habiendo visto la película, yo dije, wow, qué gran película. Qué bien están planteados los personajes, las subtramas. Se toma su tiempito y lo va hilando todo muy bien, pero no lo sientes lento o atropellado, ¿no? Sino que siento que te va envolviendo, que te va seduciendo de alguna manera la película. Eh, Tiene esta capacidad de hacer estas transiciones entre géneros que también me pareció espectacular, ¿no? Porque eh, coincido contigo, creo que cada quien podrá obtener de esta película lo que busque, ¿no? Es una película que dialoga sobre la comunidad negra, sobre su legado, sobre aquello con lo que vienen cargando también, sobre los prejuicios y demás, pero otros podrán encontrar una película de terror, que lo es, o una película de vampiros, que también lo es, otros podrán encontrar una película de acción, porque también es una película de acción. Otros podrán encontrar una película que tiene elementos de romance, que tiene sus momentos sexys o sexuales, si los quieren, porque también los tiene. Eh, y me gusta cómo Ryan Coogler tiene esta habilidad de hilar estas temáticas, de construirlas alrededor. Para mí había mucho de esta cuestión sobre como la búsqueda de la libertad, ¿no? También de esta comunidad, eh, pues negra en general. Digo, al final están hablando en principio de la comunidad negra, pero una buena película eh, tiene esta universalidad y eso tiene esta película, ¿no? Y claro, además me encanta el título y muchas de las cosas que hace la película, porque es toda la música, ¿no? Y la película se llama Pecadores, ¿no? Y algo de lo que, bueno, que además en México me parece, no sé si en México o en muchas partes del mundo, pero yo decía, qué fantástico estrenar una película que se llame Pecadores en Semana Santa. Ya nada más eso es poético, pero la verdad, ¿no? Y luego, bueno, toda la parte alrededor de la música, porque parte de la cuestión del blues y la música, y hacen mención y alusión a todo esto en el sentido de la música ha sido considerada muchas veces como que exalta los sentidos, ¿no? Y esa exaltación de los sentidos pues es pecaminosa, ¿no? Y entonces me parece muy, muy interesante cómo lo hace y cómo lo une, sin decir qué pasa en esta escena, en este epílogo o escena postcréditos que ya mencionaba Dani. Me parece justo como tú le decías, es esa cerecita en el pastel, porque conecta muy bien esto de la ficción, las metáforas que construye Ryan Coogler, con la realidad, digamos, ¿no? O mucho más, ¿no? Y con el legado de la comunidad negra, las aportaciones de la comunidad negra a la música, a la cultura. Vaya, yo tengo que confesarles, terminó la película, yo salí así como, pues, ¿quién es este personaje que aparece? Y entonces encontrémoslo, y qué ha hecho, y es un músico, que realmente existe en la vida y que tiene una tradición importante. Claro, la película no es su biografía ni mucho menos, pero sí conecta con ciertas cosas de él, ciertas cosas de la comunidad negra. Entonces, y creo que al final, con esto que estoy mencionando también, habla del trabajo cuidadosísimo que hizo Ryan Coogler, ¿no? Que se nota en todo, ¿no? La fotografía es preciosa, todas las actuaciones están, pero bordaditas. Tiene además estas alusiones al vudú, estas referencias al vudú, que también es como muy de la cultura negra.
No, no, no. O sea, la verdad es que yo estoy fascinado con la película. Creo que es es la mejor película que hemos tenido en lo que va de 2025. Digo, habrá que ver qué sorpresas nos depara el resto del año. Apenas estamos empezando. El Festival de Cannes empieza en unas semanitas más y tomen su nota porque el año pasado y en años recientes Cannes nos ha dado varias de las películas pues, más interesantes del año y que llegan al Oscar y demás. Pero vaya, ya con Pecadores, pues tenemos ahora sí que da gusto pecar con Fíjate, películas de pecadores. está interesante, además que sea del género de vampiros, ¿no? O sea, eso está súper bien. Y ahorita lo que decías de la música, pues vale la pena mencionar, o sea, tradicionalmente, pues las canciones de blues siempre tienen ahí, bueno, en sus inicios, pues eran picosonas, tenían su doble sentido, ¿no? O sea, Que lo entonces se les vemos hacía, aquí en la peli. y se veían inmorales. Y además hay uno de los grandes guitarristas de blues, uno de los grandes intérpretes, Robert Johnson, bueno, pues vivió bajo la leyenda de que todo su talento lo había adquirido gracias a un pacto con el diablo. Entonces, ahora sí que dentro del blues, la leyenda del blues, tienes una serie de elementos ahí sobrenaturales, mágicos, sexosos, pecaminosos, ¿no? Es el underground, es una cultura underground ahí. Es muy Sí, de interesante. hecho, por eso mencionan esto, no lo hacen como tan evidente, pero si conoces ese tipo de leyendas de que le gané al diablo tocando la guitarra, insisto, es la música de este chico lo que hace que los vampiros digan, a ese es al que hay que ir a cazar, que está increíble. Y aparte la primera escena, porque hay dos escenas de baile que son increíbles, son, cuando, cuando platicábamos la de Bardo hace unos años, yo decía que era increíble cómo si te jalaba, si te sentías en el ambiente en ese salón y querías estar ahí bailando. Lo mismo logra aquí Cooler, o sea, realmente es muy emocionante la película. De repente hay momentos que sí estás tenso de qué demonios va a pasar, pero es las dos escenas de música, porque aparte son muy diferentes, porque una es toda esta cultura de jazz y todo lo que conlleva. Es una manera muy increíble cómo nos demuestra cómo fue el jazz es base para el rock and roll. Sin eso no habría Elvis, sin Elvis no hay los Beatles y no hay casi que música popular. Esta es la base. Lo muestra de una manera tan original, tan increíble, que es como alguien tantito menos talentoso hace que esta escena se vaya al diablo y aquí es de lo mejor. Y luego nos da otra escena de baile con, digamos, el otro bando, que también está muy padre. Y aparte es algo que sí ya has visto, pero no esperarías verlo aquí, entonces funciona muy Claro, bien. Y ahorita que decía Carlos lo de pecadores en Semana Santa, porque esa también es una lectura bien padre que te da la película, es sí la religión está padre, pero también sirve para oprimirte. Y lo que el tema principal de la película al final del día es la libertad. ¿Y qué es claro. realmente gozar y vivir la libertad? Que en Mm, el epílogo lo dicen de una manera tan padre que, insisto, sí se tienen que quedar a ver esa escena porque hasta sí escuché a algunos como secarse la lagrimita porque es muy emotivo, o sea, toda la película funciona muy bien y ese, Carlos ahorita lo decía, es la cereza del pastel que es, bravo Ryan, eres genial.